Buen día a todos. En el orden del día, el primer punto es incorporación de nuevos miembros, lectura de la resolución de la Cámara de Diputados y lectura de nota de la Unión de Consultores Ambientales del Paraguay que solicita integrar la comisión. Están presentes el diputado nacional Pastor Emilio Soria, miembro, y están presentes por la UCAT la señora Alicia Ríos, vicepresidenta, Lorena Hola, Aranda, Oscar. secretaria general, ¿Cómo saliste? Narciso Silvero, asesor jurídico, Vanessa Dickel, miembro, y Lismer Garejo, miembro. El segundo punto es fondos para pago por resultados. Estará a cargo de la licenciada Graciela Miret, que es directora general de planificación, que ya está en la sala. El tercer punto es el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de los Recursos Hídricos, presentado por el senador de la Nación, Juan Afara, y el senador de la Nación, Óscar Salomón, en estudio en comisiones del Senado de Legislación, Hacienda, Energía, Cuentas y Control. Por el MADES asisten el ingeniero David Fariña, director general de Recursos Hídricos, y Flavia Fiore y el ingeniero José Silvero. Y el cuarto punto, asuntos varios, es proyecto de desarrollo ecoturístico del Parque Paso Bravo y municipio de San Carlos de Lapa. Ah, ya, porque el correo. Señor Permiso, señor Oscar Roa tiene la presidente. palabra. Quisiera solicitar incluir un tema en asuntos varios de ser posible. No, no le escuchamos, Oscar. Sí, ¿me Adelante, escuchan tiene la ahí? palabra. Sí. ¿Me escuchan? Había que salir y entrar con otro Sí, correo. te ¿Me escuchan? escuchamos, te Sí. escuchamos, te escuchamos. Oscar Rodas, y por mandato de mi directora y representante de país, quisiera solicitar incluir en asuntos varios, de ser posible, el tema de San Rafael Tecojaguazú, ya que varias organizaciones que estamos acá reunidos como miembros de Conaderna hemos lanzado un comunicado preocupado por esta situación. Nada más eso quería poner a consideración. Muchísimas gracias. Gracias, don Oscar. Vamos a incluimos con mucho gusto, sin problemas, señor. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Adelante, señora Lidina, con el primer punto del orden del día. Entonces, en asuntos varios, el segundo punto va a ser San Rafael, territorio Tecojaguazú. Sí. Bueno, doy lectura a la resolución número 30.059 de la Honorable Cámara de Diputados, que designa miembro de la Cámara de Diputados para integrar la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales CONADERNA, de fecha 11 de mayo del 2021. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, incorporar al diputado nacional Pastor Emilio Soria Melo para integrar la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales CONADERNA, conformada por resolución Presidencia Honorable Cámara de Diputados número 1634, en sustitución del diputado nacional Tadeo Rojas, quien presentó renuncia. Artículo segundo, dar cuenta oportuna de la presente resolución a la Honorable Cámara de Diputados. Y el segundo es la nota de la Unión de Consultores Ambientales del Paraguay. El objeto es solicitar integrar la comisión como entidad sin fines de lucro. Solicitan, el pedido obedece a que hemos visto que vuestra comisión trabaja activamente en defensa de los recursos naturales y en la articulación entre instituciones que forman parte de la materia. Como gremio vemos que podemos aportar significativamente, ya que la actividad de nuestros asociados está directamente relacionada a la evaluación del impacto ambiental de todo tipo de actividades, el seguimiento de los planes de gestión ambiental, monitoreo y auditorías ambientales, además de asesoramientos varios en materia ambiental. Así también es nuestra intención trabajar conjuntamente para lograr una legislación ambiental más acorde a nuestros tiempos y a la realidad del campo. La Unión de Consultores Ambientales del Paraguay
tiene personería jurídica número 9426 y cuenta actualmente con 170 miembros activos y, como lo establecen los estatutos de creación, persigue los siguientes fines: dice: la defensa de los intereses gremiales de los asociados en el ámbito laboral y ante todas las autoridades ambientales, constituirse en interlocutores válidos entre sus asociados y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras instituciones. Perdón, Liduvina, se volvió a perder el audio. ¿Ahí me escuchan? Ya. Entonces, tiene entre sus fines ser interlocutores válidos entre los asociados y las instituciones públicas y privadas, aportar sugerencias y elevar ponencias, conformar mesas de trabajo con diferentes instituciones, presentar sugerencias en base a estudios técnicos para la modificación de normas ambientales, proponer y apoyar campañas y medidas de educación ambiental, acompañar el apoyo jurídico para facilitar los trámites legales para los casos sumarios, fomentar la relación y comunicación entre los consultores ambientales, velar por la observancia de las reglas éticas profesionales, mantener relaciones con las demás asociaciones y gremios, colaborar y promover el constante mejoramiento y potenciar y promover el organizar actividades científicas, investigaciones, conferencias, jornadas, charlas, debates, conversatorios y especializaciones. Esos son los fines de la Unión de Gremios, de la Unión de Consultores Ambientales del Paraguay, que solicitan integrar la comisión. Es todo, señor senador. Gracias. Dar la bienvenida al diputado Pastor Soria, nuevo integrante por la Cámara de Diputados de Conaderna. Bienvenido, diputado. Y poner a consideración la solicitud de los consultores ambientales al Pleno. Si estamos de acuerdo, les rogaría levantar la mano y luego ofrecer la palabra al diputado Soria, que es nuevo integrante de la comisión. ¿Están de acuerdo con la incorporación de los consultores ambientales, quienes solicitan nota mediante su incorporación? Consideración. ¿Estamos de acuerdo? No hay objeciones. No hay objeciones, entonces. Muchas gracias. Pidió la la palabra. palabra al diputado Soria, nuevo integrante de la comisión, y después pidió la palabra la señora Lourdes González. Ya es de la Facultad de Ciencias Agrarias. Diputado, buenos días. Adelante. Muy buenos días, presidente, estimado senador Juan Afara, a todos los que hoy estamos en la reunión de Conaderna. Estamos trabajando en la Cámara de Diputados como justamente en la Comisión de Ecología, soy presidente ahí. Entonces nos sumamos a partir de hoy a Conaderna para ir aportando soluciones a este tema tan delicado, difícil y que tanto hablamos, que es el tema ambiental. Entonces, a las órdenes y vamos a estar trabajando. Gracias. Muchas gracias, diputado. Bienvenido. Vamos a estar trabajando todos juntos. La señora Gloria Espinosa. De Itaipú, señora. Señor. Sí, adelante, señora Gloria, tiene usted la palabra. Sí, buen día. No, solamente mi aprobación, que va a ser muy oportuno que integren la Conaderna los miembros de los consultores ambientales. Va a ser muy importante la colaboración de los mismos. Es todo. Gracias. Gracias, señora. Muchas gracias, señora Gloria. Don Oscar, ¿usted volvió a pedir la palabra? No, presidente. Porque veo ahí la mano levantada, ¿no? Era por mi intervención anterior, presidente, la voy a bajar. Muchas gracias. Gracias, don Oscar. Doña Liduvina. Sí. Pasamos al segundo punto, entonces, señor senador. Si no hay objeciones, se da por incorporado a la Unión de
consultores ambientales del Paraguay como miembros. Segundo punto es la presentación del fondo para pago por resultados. Dice la información que está puesta en la página web de la STP, dice Paraguay ha accedido al pago basado en resultados por un valor de 50 millones a través de la ventanilla red más el Fondo Verde del Clima. Este pago corresponde a la reducción de emisiones provenientes de la deforestación por un valor que asciende a 23 millones de toneladas de CO2 equivalente, logradas durante el periodo 2015-2017. No obstante, del total de esta reducción existe un remanente a favor del país de aproximadamente 22,5 millones que será solicitado al Fondo Verde para el Clima en el año 2020. Sí. Tiene la palabra la licenciada Graciela Miret, directora general de planificación del MADES. Buenos días, adelante, señora. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Y efectivamente yo quiero hacer una pequeña presentación sobre lo que es pago por resultado para poder ir entendiendo. No sé si es que ya tengo liberado el canal para poder hacer la presentación. Sí. Sí, adelante, licenciado. Adelante. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es pago por resultados, que de acuerdo a los lineamientos para la gestión de implementación de Red Plus, consiste en la retribución por la reducción de emisiones generadas por la implementación de las acciones Red. Es decir, que toda vez que nosotros tengamos reducciones de acuerdo a todo lo establecido en Red, nosotros tenemos derecho a una retribución por esa reducción de CO2. Se ejecutan por unas medidas basadas mediante un reporte, notificación y verificación que están aprobadas dentro de un marco establecido dentro de la Convención de Cambio Climático. Dentro del programa de ONU Red se habían establecido cuáles son los parámetros para que los países puedan acceder a los pagos por resultados. Esto se determinó en la decisión de Varsovia. Y esas decisiones establecen que hay unos prerequisitos para poder acceder al financiamiento de pagos por resultados. Y donde se le otorga un rol fundamental al Fondo Verde del Clima. Es decir, que el Fondo Verde del Clima es una de las encargadas fundamentalmente para reconocer los procesos, para validar los procesos y para pagar. Aún así, hay otras fuentes de financiamiento en el mercado y no en el no mercado. Los países tienen que nominar sus entidades nacionales y sus puntos focales red, y estas deben coordinar con la Secretaría de la Convención para nominar estas entidades financieras para recibir los pagos por resultado. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer entonces para recibir este pago por resultado? Un plan de acción o una estrategia nacional, que nosotros tenemos la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, que es la Estrategia Nacional Red de Paraguay. También tenemos que tener un nivel de referencia, que Paraguay presentó ese nivel de referencia dentro del informe bienal de actualización. Necesitamos tener un sistema nacional de monitoreo forestal que incluya el MRV, el monitoreo, el reporte y la verificación, que también Paraguay tiene, pero es iniciando. No es un sistema de monitoreo concluido, es un sistema iniciando. Y un sistema de información sobre salvaguardas, que también es un sistema que estamos iniciando. Entonces, con todos estos puntos que Paraguay tenía, pudo acceder al pago por resultados. ¿Por qué? Porque Paraguay estaba en condiciones de haber terminado todos estos procesos. Si bien no hemos terminado al 100% todo, como les digo, este dinero que llega por pago por resultados nos va a ayudar a nosotros a terminar todos estos procesos, como el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y como el Sistema Nacional de Salvaguardas. Esto vamos a poder completarlo a través de los fondos que van llegando. Cuando los países no tienen concluido del todo, entonces el Fondo Verde va descontando también, y eso les voy a ir explicando después. La Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible es la Estrategia Red de Paraguay, que fue aprobada por Resolución 293 en el año 2019,
también fue aprobada en la Comisión Nacional de Cambio Climático en diciembre del 2018 y tiene las 7 medidas estratégicas que van a generar la reducción de emisiones y 3 medidas transversales que son las que generan las condiciones habilitantes para la implementación de estas 7 estrategias. Esta estrategia fue socializada y fue validada en diferentes espacios, creo que también estuvo en CONADERNA, la gente de Bosques para el Crecimiento Sostenible. Se validaron en total con 130 instituciones, con 306 personas, 45 mujeres y 15% de pueblos indígenas. Es decir, hicimos una validación de todo este proceso y todo lo que está dentro de la estrategia de Bosques para el Crecimiento Sostenible es lo que ahora se está usando como acciones para lo que se va a lograr con pago por resultado. Es decir, que todo lo que nosotros validamos en un proceso participativo es lo que ahora vamos a usar para el proceso de pago por resultados. Niveles de referencia. Hace rato hablábamos de un nivel de referencia para poder lograr los pagos por resultados. Los niveles de referencia son los que se expresan en toneladas de CO2 y son equivalentes por año para un periodo de referencia con el que se comparan las emisiones y las eliminaciones de un periodo de resultado. Por tanto, los niveles de referencia sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño de cada país en las actividades RED. Los niveles de referencia deben mantener la coherencia con las estimaciones del inventario de gases de efecto invernadero de cada país. Bueno, en síntesis, ¿qué es el nivel de referencia? Esto que ven acá, estos puntitos que están acá, son los puntitos que nos están demostrando cómo un país X cualquiera tiene una emisión o una absorción, es decir, cuando hay una deforestación o cuando no hay una deforestación, cuando hay un proceso RED o cuando no hay un proceso RED. Entonces, estos puntos van demostrando cómo se va absorbiendo y cómo se va teniendo esa emisión de CO2. Cuando de repente en un país X aparece el sistema RED, o sea, implementa RED, va disminuyendo esas emisiones porque va captando más, porque hay más foresta, porque no se deforesta más. Entonces, esto que se capta es lo que un país puede cobrar como resultado, porque mejora sus condiciones al proteger más sus bosques y al poder captar más CO2. Y eso es lo que pasó con Paraguay. Este es el cuadro de Paraguay. El nivel de referencia de Paraguay es esta línea roja que tenemos acá. Esto es lo que se presentó en el IVA, en el informe bienal de actualización. Esta línea roja es la que nos determina el nivel de referencia de Paraguay. Cuando nosotros estamos por arriba de esta línea roja, quiere decir que hay un problema, que hay una deforestación bastante importante o que los procesos RED no se están cumpliendo. Cuando estamos por debajo de esa línea es cuando nosotros tenemos captaciones porque no hubieron tantas deforestaciones. No quiere decir que no hay deforestación. Eso no quiere decir, simplemente que hay una reducción y que las medidas RED están funcionando. Lo que está acá en lila es lo que se pudo captar desde el año 2015 hasta el año 2017. Y esto es lo que Paraguay tuvo derecho a cobrar. Todas estas toneladas captadas acá fueron 26.793.311 toneladas de CO2 equivalente. Para Paraguay, entonces, estas 26 millones de toneladas nosotros pudimos haber vendido, pero vendimos 23 millones de toneladas. Porque es lo que el Fondo Verde estimó que es lo que podía recibir de Paraguay. Entonces, 23 millones de toneladas le vendimos al Fondo Verde, lo que le correspondió 72 millones y medio de dólares. Y ese valor es un valor estimado de 3,1 por tonelada. Hay valores que incluso en el mercado pueden llegar a $5 por tonelada. ¿Pero por qué no se hizo eso? Porque como yo les venía contando antes, lo que la convención pide es que se puedan hacer estas transacciones iniciales, por lo menos, con el Fondo Verde del Clima, porque es la autoridad que regula y que ve que el país haya cumplido todos los procesos establecidos en el marco de Varsovia, que es lo que estábamos viendo hace rato. Entonces, si un país pasa el proceso del Fondo Verde, ya es un país que cuenta con una cierta garantía para poder vender luego el carbón en otro mercado. Paraguay
¿Por qué no le pagó 5 como se podía pagar? Porque Paraguay no tenía de hecho todos los procesos culminados. Recién ahora que tenemos estos fondos, Paraguay va a poder tener todos los procesos culminados, como por ejemplo la propiedad del carbono, como por ejemplo un inventario de carbono para evitar la doble contabilidad y varias otras acciones que vamos a ir teniendo gracias a estos fondos. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahora el mercado de carbono de Paraguay va a estar mucho más accesible para que cualquier poseedor de bosques pueda vender su carbono. Y ya no lo vuelva a hacer el Estado en nombre de ellos, sino que directamente los poseedores ya lo puedan hacer porque los mecanismos van a estar establecidos y porque ya va a haber una forma rápida de que se pueda hacer eso. Cosa que hoy día era bastante difícil, pero una vez que vengan estos fondos, entonces ya va a ser mucho más fácil que el que tenga bosques pueda vender su carbono. El primer pago que Paraguay va a recibir va a ser de 50 millones de dólares. ¿Por qué 50 millones? Porque el PENUMA puede recibir hasta 50 millones de dólares. Entonces se va a dividir en dos. Primero 50 millones y luego 22.5 millones de dólares. Esa es la forma en que vamos a recibir. ¿Y qué vamos a hacer de esos 50 millones de dólares? Bueno, 18 millones de dólares, 18.667.500 dólares van a estar destinados para el Fondo Nacional de Cambio Climático. Ese Fondo Nacional de Cambio Climático es administrado por el Paraguay. 26.100.000 dólares van a ser administrados por las agencias, por NUD, PENUMA y FAO, para que la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, aquellas medidas de que hablamos hace rato, se puedan implementar. Entonces, 5 millones se va a gastar también para todo lo que sea el gasto del proyecto en sí. Ahí entra todo lo que se tenga que hacer durante 6 años, que son salarios, vehículos, fortalecimientos institucionales, porque son 10 instituciones las que están dentro de este proceso, creación propia de las acciones. Entonces, 5 millones está para lo que sea el funcionamiento general del proyecto y el resto está para las acciones puntuales. Así es como se van a administrar estos 50 millones de dólares. El Fondo Nacional de Cambio Climático no tiene nada que ver con la construcción ni nada por el estilo. El Fondo Nacional de Cambio Climático es un fondo que se va a regular ahora, que se va a establecer ahora, y lo que estamos queriendo es que los pequeños productores, los que tengan bosques, puedan acceder a pequeños fondos del Fondo Nacional de Cambio Climático para poder proteger sus bosques. Estamos en eso y eso es lo que hay que regular, hay que legislar, hay que generar el marco para que eso pase. De los 26 millones que estábamos hablando hace rato, el PNUD va a administrar 17.820.000 dólares, el PENUMA va a administrar 6.329.880 y la FAO 6.850.000 dólares. Esa es la forma en que se van a administrar los fondos. Todos estos son para hacer la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible. Los puntos que están en la estrategia van a bajar a terreno mediante este dinero. Y eso ya está consensuado y estuvo hablado y todo el mundo estuvo de acuerdo porque se hicieron, como les digo, la estrategia estuvo consensuada en muchísimas instituciones, el proyecto también. Todo eso está consensuado en la tabla 14 del Funding Proposal que se presentó al Fondo Verde del Clima. El Fondo Nacional de Cambio Climático. El Fondo Nacional de Cambio Climático se generó por la Ley 5.875 y en el artículo 14 de esta ley, la Ley Nacional de Cambio Climático, se establecía, créase el Fondo para el Cambio Climático que estará a cargo de la Secretaría del Ambiente. Su objetivo será captar y aplicar recursos financieros públicos y privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos del fondo. Como ustedes saben, Paraguay es un país que no emite en la cantidad que emiten otros países, sin embargo necesita adaptarse, entonces, por tanto, la prioridad del fondo va a ser la adaptación. La Secretaría del Ambiente tiene competencia exclusiva para identificar, obtener, planificar, administrar y aplicar los recursos financieros públicos y privados, nacionales e internacionales,
ingresados al fondo, con el fin de implementar las acciones necesarias para enfrentar el cambio climático. Entonces el fondo está generado por ley. Ahora tenemos los recursos para fondear el fondo. El siguiente paso es lo que va con este tema, que es el acuerdo que se firmó entre el MADES y el PENUMA. El PENUMA firmó un acuerdo con el Fondo Verde del Clima para ser el administrador de los fondos, de esos 50 primeros millones que llegan. Y a la vez firmó un acuerdo con nosotros, con el MADES y con Paraguay, por supuesto. Y este acuerdo decía de que ellos van a desembolsarnos los $17.847.500 para el fondo, que es para fondear el fondo, de una sola vez y cuando el MADES se encuentre en condiciones de recibir el mencionado desembolso. ¿Por qué cuando el MADES se encuentre en condiciones? Porque nos da otras pautas para seguir, que dice que el fondo tiene que estar asociado al proyecto pago basado por resultados, y que hay que nombrar un fiduciario apropiado con suficiente capacidad fiduciaria. Es decir, no puede el MADES directamente administrar el fondo, necesitamos que un fiduciario lo haga. Estamos hablando con la AFD, estamos hablando con el Ministerio de Hacienda, estamos hablando con el BNF, estamos viendo quién va a ser el administrador de estos fondos y cómo va a funcionar esto. Si esto va a ser una donación o se puede haber alguna otra forma de seguir fondeando el fondo, porque si damos donaciones, en breve van a terminar estos fondos y se va a cerrar de vuelta el Fondo de Cambio Climático. Entonces hay que ver una estrategia para que el Fondo de Cambio Climático no cierre nunca, para que siga captando siempre fondos y para que nosotros podamos seguir ayudando a todos a mantener sus bosques. Entonces, este proceso es lo que tenemos que construir ahora, que es el más importante, construir cómo va a funcionar el Fondo Nacional de Cambio Climático. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a prestar? ¿Va a regalar? ¿Cómo va a funcionar? Y eso se va a hacer ahora mediante una consultoría de empresas que son nacionales o internacionales, pero que tengan mucho conocimiento para la formación de un fondo. Y también se va a establecer dónde y cómo va a funcionar el fondo. Si el fondo, por ley, ustedes vieron, tiene que funcionar dentro del Ministerio del Ambiente porque dice funcionará en la SEAM en ese momento, ¿verdad? O sea, tiene que funcionar en el MADES. Pero ¿cuál es la mejor forma para que el fondo funcione? Es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. Una vez que esté todo eso, también hay que hacer un manual que explique cuáles son las operaciones y cuáles son las funciones del fondo. Y eso hay que entregarle al Fondo Verde del Clima. A partir de ahí, se nos deposita el dinero, se nos depositan los 17 millones, casi 18 millones de dólares, y podemos empezar a trabajar. Ahora, la información sobre pago por resultado. Esta es la página del Fondo Verde del Clima. En la página del Fondo Verde del Clima, cuando nosotros entramos a país, encontramos que existen 4 proyectos en este momento que se están desarrollando dentro de nuestro país, los 4 financiados por el Fondo Verde del Clima. 2 están en ventanillas de la parte privada y 2 están en la parte pública. Este proyecto, el FP 121, es el proyecto de Paraguay Pago por Resultados. Y aquí nos va describiendo un poco cómo es la situación de pago por resultados. Aquí todo el tiempo se va a poder ver, se va a poder revisar y se va a poder uno ir interiorizando sobre cómo funciona el proyecto pago por resultados y cómo va andando este proyecto. Como ven, la fecha que se aprobó el proyecto fue en noviembre del 2019. En esa fecha lo aprobó el Consejo. Y en 13 de noviembre del 2020, el fondo le entregó el dinero al PENUMA para que empiecen a hacerse las acciones en Paraguay. Desde noviembre, diciembre, que ellos recibieron los fondos, estamos trabajando en un acuerdo con FAO y con PNUD. ¿Por qué trabajamos en un acuerdo con ellos? Porque PENUMA no está en Paraguay y es bastante difícil recibir fondos de una agencia que no está aquí. Entonces, trabajamos con sus socias, que son FAO y PNUD, y a través de ellos vamos a recibir los fondos.
Y estamos trabajando para eso, para recibir los fondos y haciendo el proceso del lanzamiento del proyecto. De paso, el lanzamiento del proyecto les cuento como una confidencia, que no quiero que se cuente mucho porque queremos hacerlo así muy rimbombante en su momento. Va a ser el 17 de junio. Ese día va a ser el lanzamiento del proyecto Pago por Resultados. Bueno, y lo que nos toca a nosotros hacer es capturar una gran cantidad de carbono, que tenemos un compromiso de hacerlo. Aquí están las entidades acreditadas que están trabajando, en este caso es el PENUMA, están los contactos, el contacto del señor ministro, que es la autoridad nacional designada para Paraguay, el contacto mío, que soy la punto focal ante el fondo, y lo que quieran conocer de este proyecto lo van a poder encontrar en esta página del Fondo Verde. Incluso aquí están todos los documentos de proyecto y están todas las propuestas de financiación, los informes, los planes de acción, todo lo que hemos entregado. Les invito a que entren, que conozcan, que sepan cuáles son las acciones que vamos a hacer. En el documento de proyecto está totalmente establecido qué es lo que hay que hacer y qué acciones se pueden hacer, cuál es el monto que hay para cada una de esas acciones. Y para poder revisarlo y llevarnos el control también a nosotros de todo lo que vamos haciendo día a día. Acá se va a ir actualizando. Esta página también tiene un link con nuestra página del Ministerio del Ambiente. Así que les invito que lo que quieran y lo que les interese, por favor, entren, miren y se conectan conmigo. Ahí están todos mis datos. Yo estoy a las órdenes para todos cuando quieran y para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, licenciada Graciela. Si alguien quiere... Silvia, la señora Silvia. Sí, buenos días. Adelante, Sí, por favor. la señora Graciela en un momento cayó al final la presentación. Si puede poner la página para poder ver la página que estaba proyectando. Gracias. La señora Graciela, por favor. A ver, vamos a ver. La página del Fondo Verde, supongo, ¿verdad? Esta es la página del Fondo Verde. Es Green Clay Fund. Entramos allí, buscamos los países, entramos a Paraguay. Perdón, no estás compartiendo, señora Graciela. Ah, perdón. Estuvo entonces, ¿verdad? Señora Silvia. Ah, ahí. Esta es la página directamente del proyecto Pago por Resultados. Como les decía, la página es greenclaim.fund. Cuando quieran pueden entrar allí están todos los proyectos y los demás proyectos que Paraguay está llevando con el Fondo Verde del Clima. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Sí, señor presidente, si me permiten, una consulta para la licenciada Graciela. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Graciela, por esta detallada explicación. Simplemente sobre un punto específico, ¿sí se podría detallar un poco más la actividad del pago para el cuidado de los bosques sobre ese punto específico? Gracias. Ok, pago para el cuidado de los bosques va a estar dentro, bueno, en realidad los 50 millones viene para hacer un círculo virtuoso de cuidar nuestros bosques, ¿verdad? Todas las acciones que vamos a hacer van a ser para tratar de cuidar nuestros bosques a la máxima expresión posible. El cuidado de los bosques en sí, para el que tenga bosques, para el tenedor de bosques, lo vamos a hacer a través del Fondo Nacional de Cambio Climático. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el Fondo Nacional de Cambio Climático? ¿Cuál es la idea? Y esa es la que tenemos que terminar de armar esa idea. Es que el que tenga un bosque pueda presentar su proyecto al Fondo Nacional de Cambio Climático y que el fondo le pueda dar una subvención, un dinero, una donación para que él pueda seguir cuidando sus bosques y para poder hacer alguna acción que le permita cuidar esos bosques. Qué sé yo, por decir, miel.
si él puede tener miel dentro del bosque, ese bosque se vuelve productivo y entonces él tiene los recursos para seguir cuidando el bosque. Nosotros le damos los primeros recursos y luego él ya va teniendo sus propios recursos para poder seguir cuidando el bosque. O cualquier tipo de acción de ese tipo para poder conservar ese bosque. Si no tiene un valor, el bosque nunca va a ser conservado. Entonces, generar un valor para el bosque para que se pueda conservar. En eso es lo que queremos trabajar para, a través del Fondo Nacional de Cambio Climático, poder hacerlo. Por el otro lado, las acciones que vamos a hacer con las agencias van a permitir tener ya un marco normativo que le va a permitir al poseedor de bosques poder vender luego ya su carbono. Ya va a ser un proceso más fácil, ya solamente va a tener que inscribirse y va a buscar un comprador de eso en el mercado de carbono seguramente, y poder vender también ya su carbono y tener de esa manera también un ingreso importante, porque el bosque tiene un ingreso tan importante como la carne o como la soja. No crean de que el bosque no vale, el bosque vale mucho. El tema nomás es que no teníamos todavía todos los mecanismos para que eso pueda valer. A partir de ahora se van a generar esos mecanismos y va a ser mucho más fácil poder vender nuestro CO2 que captura el bosque. Muchísimas gracias. No, por favor. El señor Daniel Yaquet de la Fundación Moisés Bertoni tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias también, Graciela, por la presentación. En realidad tengo varias consultas. Voy a tratar de hacer un poco simple y resumida las mismas. Primero, el Fondo de Pago por Resultados tiene previsto la vinculación del proyecto RED con el pago por servicios ambientales. Esa es una pregunta. Cuando se habla de deforestación, ¿se está mencionando solamente la deforestación como tal o es el cambio de uso de suelo que se realiza de forma legal? Eso es la segunda pregunta, porque de hecho en la región oriental está prohibido el cambio de uso de suelo. Sin embargo, en la región occidental sí está permitido el cambio de uso de suelo, o sea, la deforestación legal. La tercera pregunta, la certificación de bosques. Esa certificación tiene, de hecho, un costo para que una entidad, ya sea pública o privada, certifique los bosques a ser, en este caso, que esté formando parte de este sistema RED. Y esa certificación tendrá algún incentivo para que los productores, ya sea pequeños o grandes, puedan acceder a financiamiento para el pago por esa certificación. Y por último, más que una consulta, es una sugerencia. Actualmente el Paraguay tiene una estructura bastante sólida y que ha demostrado su correcto funcionamiento, que es el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, que es una entidad que fue creada, de hecho, para el pago por deuda que el gobierno paraguayo tenía. Esa estructura tiene una fecha de caducidad cuando se cumpla el plazo de creación. Yo creo que esa entidad reúne todas las condiciones para que pueda seguir siendo como la administradora del fiduciario para el establecimiento de proyectos o el control inclusive de la aprobación de proyectos vinculados a este sistema que está viéndose en la actualidad. Nada más eso, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, sobre lo primero, servicios ambientales. Servicios ambientales es un mecanismo que está establecido y que nosotros no vamos a poder pagarle a un poseedor de servicios ambientales con estos fondos, porque eso no es posible hacer. Es decir, nosotros no podemos pagar por el que él tenga servicios ambientales o comprar certificados de servicios ambientales con estos fondos, porque el Fondo Verde no permite. Sobre deforestación, si va a ser una deforestación solamente de la que es ilegal, no. La deforestación, en realidad cuando existe una deforestación legal o ilegal, nosotros teníamos un nivel de referencia que les mostraba hace rato. Cuando nosotros bajamos ese nivel de referencia, cuando nosotros estamos por debajo de la línea, quiere decir que estamos captando más porque estamos eliminando menos bosques, ya sea eliminando de forma legal o de forma ilegal.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como país? Empezar a generar los mecanismos para producir más y mejor en menos espacio, hacer buenas prácticas y generar los mecanismos para que nosotros podamos llevar adelante nuestros bosques con nuestra producción. Nosotros somos un país pequeño que tenemos que producir, pero tenemos que producir bien. Tenemos que producir a través de buenas prácticas. No hay una diferencia entre el bosque que cae por licencia y el que cae sin licencia. Eso no existe. Nosotros tenemos que tratar de generar un mecanismo para mantener nuestros bosques, para producir, para generar bien, de una forma de que nosotros seamos reconocidos en el mundo por ser una producción sostenible, por ser una producción eficiente y por ser una producción con un sello de calidad, que es lo que queremos. Nosotros estamos detrás de un sello verde. El Ministerio del Ambiente está trabajando muy fuertemente con un sello verde para darle al productor también más incentivos, porque, como les digo, si no tiene valor, no se va a cuidar. El ministro siempre da el ejemplo de que la vaca jamás va a entrar en un sistema CITES, no va a ser nunca una especie en peligro de extinción, porque la vaca tiene valor. Entonces la vaca se le cuida y no va a ser nunca una especie en peligro de extinción. Lo mismo tiene que pasar con nuestros bosques. Nuestros bosques tienen que tener valor y ahí se les va a cuidar y vamos a poder valorar realmente nuestros bosques y tener un mayor valor de todo lo que se produce en torno al bosque. Con respecto a la certificación de bosques, sí, lo que tenemos que hacer es dentro del Fondo Nacional de Cambio Climático, establecer que aquellos productores que tienen bosques puedan certificar sus bosques mediante la ayuda que le vamos a dar con estos fondos de cambio climático. Ese sería su proyecto, certificar el bosque. Entonces él trae el proyecto de que va a certificar sus bosques y nosotros le ayudamos a que ellos certifiquen dándole un fondo del valor de lo que cuesta la certificación y a partir de ahí él ya va a poder vender y va a tener el valor de ese bosque. Y el tema de canje de deuda, nosotros también hemos revisado el tema de canje de deuda con la gente del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales. Ese fondo salió por una ley donde solo permite administrar los fondos USAID que vienen para ese canje. Si es que hay un cambio en la ley y si hay una nueva forma de trabajar con ellos, yo creo que sería bastante viable y factible ver también esa línea de financiamiento. Por ahora lo que yo sé es que hay una ley que establece que solo van a trabajar con USAID y que solo van a trabajar los fondos establecidos para el canje por deuda. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra consulta? Sí, señora Gloria, adelante. Sí, entiendo que la intención final radica en la autosustentabilidad del bosque. En ese sentido, ¿se tiene establecido, se prevé cuál sería la cantidad mínima para que el beneficiario finalmente pueda acceder al pago por resultados? No, como yo les contaba, hay que establecer todos los lineamientos para el Fondo Nacional de Bosques, de Cambio Climático, el Fondo Nacional de Cambio Climático, perdón. El Fondo Nacional de Cambio Climático no está regulado hoy día, solamente está creado por ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que establecer dentro de ese mecanismo? ¿Cuál es el mínimo que tiene que tener para poder presentar su proyecto? Esa es una de las cosas que podríamos establecer. O directamente establecer que tiene que presentar un proyecto sin establecer un mínimo. Y entonces, cualquier poseedor de bosques, porque hay una ley que ya establece cuál es un bosque, cuál es el tamaño que tiene que tener para hacer un bosque, entonces cualquier poseedor de bosques puede presentarse. Okay. Eso hay que discutirlo dentro del proceso. Perfecto. También se habló de que el poseedor podrá acceder a ese beneficio, es decir, que no solamente el titular, sino cualquier poseedor de bosque tendrá acceso a ese beneficio. ¿Es así? ¿Entiendo bien? ¿Cómo, si sos titular, sos poseedor del bosque? ¿Cómo sería cuando no sos titular? Sí, mi pregunta se refiere a que no soy titular del bosque, no soy dueña del bosque, pero sin embargo sí soy poseedor. Entonces también... Los servicios ambientales.
podría ser servicios ambientales o podría ser que estoy en posesión de un inmueble, estoy en posesión del bosque, pero sin ser titular. Ok. Los inmuebles alquilados van a tener seguramente un régimen dentro de su contrato de alquiler de cómo eso van a mantener o cuidar o preservar. Y los que son por servicios ambientales están cobrando ya un valor por los servicios ambientales, está establecido ese valor por cada hectárea de servicios ambientales, así que no se puede volver a cobrar, por eso es que nosotros no podemos comprar servicios ambientales porque ya está establecido el valor. Entonces, le estaríamos dando como una doble bonificación a un poseedor de bosques con servicios ambientales, porque él ya vende y de vuelta a nosotros le tendríamos que pagar. Sin embargo, hay otra gente que no está en el régimen a quien podríamos ayudarles, ¿verdad? Ahora, no le excluye que ellos puedan presentar un proyecto de adaptación o de mitigación o teniendo certificados. Eso no es excluyente, pero lo que no podemos es comprar el certificado de servicios ambientales. Entiendo. Entonces, si alquilo un inmueble sin ser el titular, sí podría tener ese beneficio. ¿Es correcto? Todo depende del contrato que tenga con el dueño, ¿verdad? Si el dueño quiere quedarse con el... Partiendo de la base que sí me lo permite. Y sí, entonces sí, si él te permite. Perfecto. Muy interesante, gracias. Es todo. Gracias. La ingeniera Paula, viceministra del MAC, solicita la palabra. Adelante, señor. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos, diputados, miembros de CONADERNA. Muy buenos días, Graciela, a quien conozco hace muchos años. Bueno, una consulta puntual por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Yo también he sido enlace del programa ONU Red y participé en el proceso de pago por resultados. Entonces, una de las consultas que yo tengo es el funcionamiento de cómo se haría el tema de la estrategia en cuanto a lo que viene a ser la administración de los fondos por las agencias de Naciones Unidas y en lo que representa destinar esos fondos a trabajar con las instituciones que forman parte de la estrategia de pago por resultados. Entonces, esa sería una de las primeras consultas. Entiendo que ahora pasamos al Congreso, que sería para el conocimiento de la ley y funciones de competencia, pero es una consulta que nos preocupa a nosotros como miembros del Ejecutivo, de cómo vamos a estar actuando, interactuando entre todos en cuanto a nuestras funciones de competencia. Entonces, esa sería mi consulta puntual. Muchas gracias. Ok. Como yo les había contado hace rato, el que recibió los fondos es el PENUMA, la agencia PENUMA. La agencia PENUMA no está en Paraguay, por tanto, se pidió a sus aliados FAO y PNUD que también trabajen en este proceso y ellos puedan llevar adelante las acciones. Y así como les contaba hace rato, el documento de proyecto está ahí en la página del fondo. Ustedes pueden bajar y ver, hay una tabla que es una tabla 14 que establece todas las acciones que se tienen que hacer con este proyecto durante los 6 años. Entonces, ¿qué se hizo? Se dividió las acciones. Tantas acciones va a llevar el PNUD, tantas acciones lleva FAO, tantas acciones lleva PENUMA. ¿Y cómo se va a trabajar? Se estableció que FAO, por ser la que tiene más conocimiento dentro de la producción y de trabajos agrícolas y de implementaciones de plataformas productivas, entonces va a trabajar con esas acciones que están dentro de su conocimiento, dentro de su expertise, y lleva una cantidad de actividades. El PNUD, que trabaja más en la parte de desarrollo sostenible, en la parte de producción sostenible, que trabaja más dentro de los ODS, que trabaja más dentro de las plataformas de producción sostenible, que conocemos, las de Green Commodity. Entonces, ellos llevan por su expertise una parte del proceso de los fondos. Y cada una de las agencias va a ir trabajando con cada una de las instituciones. Hay 10 instituciones que van a formar parte del consejo. Forma parte del consejo el Ministerio de Relaciones Exteriores, la STP, el MADES, el INFONA, el MAC, el INDI, la Mesa Red y las agencias. Entonces, de esa forma se van a trabajar, van a ser las instituciones las que van a decir. Hay una acción, por ejemplo, que es mejorar la producción de pequeños productores para un rubro X. Entonces, esa acción que es de mejorar
La producción va a ir con FAO y va a trabajar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se sienta con la FAO, de hecho eso ya se hizo, ya están todas las fichas técnicas, se sientan, determinan cuáles son las mejores acciones que el ministerio necesita para mejorar lo que ya se está haciendo, y la FAO le ayuda pasándole los fondos como cualquier proyecto, y entonces se hace una mejora de lo que se quiere obtener y se logra el objetivo del proyecto. De esa forma, cada una de las instituciones va a trabajar con cada una de las agencias y van a ir haciendo las acciones que tienen que hacer, que ya están dentro de las fichas de trabajo, que como les digo, todas las fichas ya están hechas. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Penayo de Contraloría. Señor Penayo, de la Contraloría de la República. Buen día, presidente, y buen día a los miembros. No, acaba de responder la licenciada Graciela. Justamente iba a consultar la articulación con el Infona, con el MAC, con las otras instituciones que tienen que ver con el uso del bosque y su conservación. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí, estamos totalmente articulados con todas las instituciones, las 10 instituciones estamos trabajando juntos, nos sentamos, hablamos, de hecho desde antes de empezar el proyecto hemos trabajado para la presentación del documento de proyecto al Fondo Verde. Presidente, yo necesito pedirle un permiso especial para retirarme porque a las 10 tengo otra reunión y me están llamando ya. Y quiero saber si es que ustedes podrían enviarme todas las consultas que tienen. La señora Liduvina tiene mi correo también. Si me pueden enviar por correo las consultas, yo con mil gusto voy a responder todas las que sean necesarias. Estamos para eso, por supuesto, y quiero pedirle la licencia para retirarme, por favor. ¿Cómo no? Licenciada, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias Así vamos a hacer a todos. por intermedio de la Secretaría, vamos a estar haciendo llegar todas las consultas que lleguen a CONADERNA. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. La señora Ruth Vera, de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, presidente. Más que una consulta es dar una información complementaria a la que manifestaba la directora Miret, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores está siguiendo muy de cerca este proceso, tanto en las negociaciones con los organismos internacionales y de implementación como el PNUMA, FAO y el PNUD, como habían mencionado. Y nada más mencionar que, bueno, la articulación con estas instituciones también se van a hacer más, se van a ver fortalecidas en el marco de la Comisión ODS Paraguay, que también es coordinada por la Cancillería Nacional. O sea, doblemente estamos implicados en este proceso, y comentarles eso nada más. Y por supuesto, como miembro activo de CONADERNA también. Muchas gracias, presidente. Era ese comentario nada más. Muchas gracias, señora Ruth. ¿Hay otra consulta? Vamos al tercer punto del orden del día. La presentación del proyecto de ley Agencia Nacional de los Recursos Hídricos. Este proyecto fue presentado por el senador Salomón y actualmente está en estudio en comisiones del Senado, en la Comisión de Legislación, Modificación. No se escucha, Liduvina, perdón. En ese sentido, no se te escuchó. No se escuchó. Pero sobre el tercer punto, el proyecto de ley. Un proyecto de ley presentado por quien le habla y el senador Salomón, que es el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Recursos Hídricos y que está en estudio en varias comisiones. Y quiero hacer una pequeña introducción diciéndole que la ley 3239 del 2007 de los recursos hídricos lleva 14 años de vigencia. En su promulgación constaba de un plazo máximo de 5 años para su reglamentación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido. Mientras tanto, se siguen extrayendo millones de litros de agua con fines de lucro por día sin tener conocimiento de los límites de bombeo
para evitar la sobreexplotación, ni pagan un solo guaraní por utilizar un bien declarado por ley de propiedad del Estado paraguayo. Fondos necesarios para el estudio, manejo y protección de las áreas de recarga de aguas subterráneas, protección de las fuentes, cursos de agua. Necesitamos conocer la ocurrencia, cantidad y calidad de nuestros recursos hídricos para poder administrarlos bien. La tarea no se simplifica únicamente a la protección. No se puede ignorar la gran importancia del agua en el desarrollo económico y social y lo social. En un país como el nuestro, con grandes riquezas naturales como los grandes ríos, lagos, acuíferos, precipitaciones promedio anual que nos permiten ser un gran productor agrícola, generar energía renovable, entre otros, tenemos el deber de ser buenos administradores del vital recurso. Este es un tema que lo venimos analizando y lo presentamos a las comisiones, presentamos al Congreso y está en estudio en varias comisiones. Y me gustaría darle la palabra al ingeniero hídrico Eduardo Doce para que pueda explayarse sobre el tema. Adelante, ingeniero. Bueno, buenos días para todos los presentes en la reunión. Gracias, presidente, por la presentación. Justamente la ley que crea la Agencia Nacional de Recursos Hídricos es congruente con la política que están asumiendo los países de nuestra región que ya tienen implementado este tipo de órganos cuyas funciones se abocan a ordenar la casa en términos de la gestión integrada del agua. O sea, generar una línea de trabajo común para todos los interesados y usuarios de los recursos hídricos en términos de protección, de conservación, en términos de uso, en términos de abastecimiento, de saneamiento. Entonces, esta propuesta de ley responde a lo que sería un lineamiento que es recomendada directamente por las Naciones Unidas en el sentido del manejo del agua. Y está también alineado a todos los desafíos que supone el cambio climático y los impactos que genera el mal uso de los recursos hídricos. Entonces, yo creo que la directora tiene una presentación preparada sobre la ley. Señora Liduvina, si podemos pasar la presentación para poner a consideración de todos los miembros presentes. Okay. Bueno, entonces, la ley que proyecta la creación de la Agencia Nacional de Recursos Hídricos propone como nexo al Ejecutivo, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tiene por objetivo general la administración integrada y desarrollo sostenible de los recursos hídricos del país en cuanto a su protección, monitoreo, remediación y racional utilización. Siguiente, por favor. Para citar las funciones, el manejo y la gestión integral de los recursos hídricos en el territorio nacional,
El organismo presidirá un Consejo de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos compuesto por el conjunto de órganos y entidades públicas del Gobierno nacional, departamental y municipal con competencia o relación a los recursos hídricos. Ejecutar el Plan Nacional de los Recursos Hídricos en concordancia con la Política Nacional de los Recursos Hídricos. Promover y fomentar el uso sostenible de los recursos hídricos mediante la planificación, ejecución y supervisión de planes y programas y proyectos tendientes al cumplimiento de los fines y objetivos de las normativas vigentes. Siguiente. Monitorear la calidad, cantidad, distribución y ocurrencia de los recursos hídricos. Elaboración del balance hídrico anual. Aplicación de las normativas relacionadas a los recursos hídricos y promoción de la política nacional de los recursos hídricos a través de la implementación o apoyo de diversos programas y proyectos relacionados al estudio, conservación y uso sustentable del agua. Elaboración de planeamientos estratégicos para el desarrollo sustentable o conservación. Estimular la gestión participativa del gobierno, en el gobierno y la comunidad. Generación, recolección, centralización y socialización de datos de medición relacionados a los recursos hídricos para diversos fines. Siguiente. El Consejo de la Agencia Nacional de Recursos Hídricos estará integrado por miembros titulares e igual número de suplentes, en representación de las siguientes instituciones y agremiaciones: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Industria y Comercio, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Gremio de Juntas de Saneamiento, Instituto Forestal Nacional, Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, ESAP, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, ERSAM, Universidad Nacional de Asunción. Siguiente, por favor. Asociación Rural del Paraguay, Central Nacional de Cooperativas, Administración Nacional de Navegación y Puertos, Gremios de Profesionales de los Recursos Hídricos, Consejos de Gobernadores, Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, Banco Central del Paraguay. Siguiente. Atribuciones al Consejo de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Crear, fundamentar y actualizar el Plan Nacional de los Recursos Hídricos a partir de los objetivos básicos de la Política Nacional de los Recursos Hídricos, ya citada en la Ley 3239. Proponer la reglamentación de la Ley 3239 de los Recursos Hídricos, si citada ley se encontrase aún no reglamentada y actualmente todavía no está reglamentada la Ley de los Recursos Hídricos, entonces sería uno de los primeros objetivos de la Agencia Nacional de los Recursos Hídricos mediante su Consejo de Gestión. Siguiente, por favor. Los recursos financieros de la Agencia Nacional de Recursos Hídricos serán la transferencia que el Ministerio de Hacienda realice con los recursos presupuestarios de la Agencia Nacional de Recursos Hídricos, las asignaciones ordinarias y extraordinarias que le asigna el Presupuesto General de la Nación y leyes especiales, los recursos provenientes de las multas, decomisos, subastas, indemnizaciones, peritajes, estudios y servicios técnicos prestados a particulares, los inmuebles o muebles que posea o se encuentren en su dominio y los demás bienes que adquiera en virtud de esta ley o cualquier título. Los recursos provenientes de los procesos judiciales y extrajudiciales, los recursos procedentes de los subsidios, legados, donaciones o créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales, sean estos reembolsables o no reembolsables, el producto de los derechos, tasas y cánones provenientes de aprovechamiento de los recursos hídricos, cánones, tasas y o multas previstos en el decreto de reglamentación de la Ley 3239
de los recursos hídricos del Paraguay. Intereses que generan la colocación de recursos institucionales en la caja de ahorro y o cuentas combinadas depositadas en los bancos de plazo. Esa era una presentación resumida de lo que sería la propuesta de ley para la creación de la Agencia Nacional de los Recursos Hídricos, y como se pudo denotar, se propone a este órgano como autoridad de aplicación de la Ley 3239/07 de los recursos hídricos del Paraguay, promulgada en el 2007 y aún no reglamentada. Entonces, una de las motivaciones para este proyecto es justamente la falta de reglamentación de esta importante ley, que a falta de la misma prácticamente es letra muerta, no está cumpliendo con los principios establecidos en su promulgación por la falta de la reglamentación. Entonces, ese es mi aporte, presidente. No sé si hay alguna consulta o comentario. Daniel. Adelante, Daniel. Tiene la Señor palabra. presidente, gracias. Bueno, la verdad que tengo dos consultas. Primero que, bueno, leí superficialmente la ley y entre mis consultas, la primera, en el Consejo no veo que esté formando parte del mismo el Ministerio de Obras Públicas, quien tiene a su cargo la dirección, el DAPSAM, ¿verdad? La dirección del Ministerio de Obras Públicas, y por otro lado tampoco veo que en el Consejo esté representado el SENASA, que realmente es el que agrupa todas las juntas y juntas de agua del interior del país, ¿verdad? Y la segunda pregunta relacionada a esto también es, muchas de estas organizaciones también están creadas por ley, y la consulta es si esta ley viene a derogar el funcionamiento de estas otras instituciones o permitiría la integración de las mismas a este nuevo consejo. Gracias. Con respecto a la primera consulta, señor Daniel, la lista de instituciones que incluye al Consejo de Gestión es una lista abierta como en su carácter de ley en estudio. Lo interesante sería un mejor estudio para ver quiénes son los usuarios o interesados que se recomendarían añadir a esa lista. Esa no es una lista definitiva con respecto a esa pregunta. La segunda pregunta, la creación de este Consejo de Gestión justamente se basa en llegar a una gestión integrada de los recursos hídricos, no quitándole ningún rol a ninguna institución, sino que solicitando su aporte en una mesa interinstitucional para la planificación de los recursos hídricos, para la generación de políticas, para la actualización de las políticas nacionales de recursos hídricos y para el diseño de planificación de los recursos hídricos. No se prevé quitarle ningún rol ni derogar ninguna ley, sino que es conformar un equipo interinstitucional para seguir una misma línea en cuanto a la planificación de los recursos hídricos. Y gracias. Tiene la palabra el ingeniero Aguadé, del Ministerio Público. Sí, buen día. Yo quisiera hacer un llamado de atención con relación al punto 5 que mencionó el que hizo la presentación, con relación a las tasas judiciales y extrajudiciales. Ahí tenemos un inconveniente con relación a la independencia del Poder Judicial, dado que que es atribución del juzgado establecer a dónde o cómo se destinan los fondos, ¿verdad? Por más de que esté establecido, el juzgado tiene la atribución de direccionar las sanciones a su conocimiento y a su parecer. Eso es primero. Segundo,
crear una institución para conseguir una regulación, generando una mesa de trabajo con más instituciones, no creo que sea la solución al problema de la regulación. Crear un ente regulador sobre las autoridades tampoco veo como una solución al problema, y les llamo la atención con relación a lo que Versan generó a ESAP y a SENASA en su momento, o los otros organismos como FONATEL y los subsiguientes entes reguladores. Entonces, por generar este ente por un problema de regulación, podemos estar generando inconvenientes que van a volver absolutamente inútiles cualquier otras leyes, como ser la de sanciones del Poder Judicial, que se mueve por su propia ley, y otras cuestiones. Por ejemplo, las sanciones, ¿qué pasa con MADES y su sumario? Dado que los sumarios ahora van a tener que ingresar a este fondo, ¿verdad? Eso es todo. Buenas, quisiera hacer una acotación si me dan permiso. Soy Silvero del MADES. A mí me preocupa justamente en la mezcolanza que pueda haber entre los ámbitos ambientales y la gestión de los recursos hídricos, la gestión integral de los recursos hídricos. La ley 3239 es una ley que se creó para ser administrada desde una óptica de la gestión ambiental, la gestión en cuencas. Y crear, digamos, una institución que venga a hacer lo mismo que el MADES hace, no sé cómo queda eso, ¿verdad? O sea, son cuestiones que tenemos que ir analizando. Así también, ¿quién tendría que, por ejemplo, en caso de un desvío, de un uso que fuera oportunamente otorgado por la futura agencia, y de repente en eso ocurre también una contaminación, ¿verdad? ¿Quién se encarga de deslindar la cuestión ambiental de la cuestión del uso del recurso hídrico? Va a haber se van a abrir sumarios en distintas instituciones, quizás en todas las que forman la mesa de trabajo. Esas cosas hay que ir analizando un poco para ir orientando realmente qué es lo que se quiere hacer. Ahora, si la Agencia Nacional de Agua se va a encargar del monitoreo, el control, la medición, el análisis químico, los estudios hidrológicos, hidrogeológicos, es decir, dedicarse a la parte técnico-científica, yo creo que sí, de repente pueda ir encajando las piezas del rompecabezas. Pero digamos que hacer una gestión solapada también con el tema ambiental, va a traer confusiones quizás. Está calma mi participación porque tengo otra llamada, disculpen. Gracias. Tiene la palabra el doctor Miguel Ángel Brites por Conaderna, y después tiene la palabra la ingeniera Urruti del MAC. Adelante, ingeniero doctor Brites. Sí, muchas gracias. Es interesante las opiniones que se están expresando, y de hecho esta reunión tiene ese objetivo. En lo que se refiere a las sanciones, estamos proponiendo en el ámbito administrativo específicamente, que eventualmente podría ir en lo judicial, que es el orden ordinario, normal, al cual estamos en este Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, la visión que pudiera tener el Poder Judicial tendría que adecuarse a las disposiciones legales y también a las reglamentaciones, que es hacia donde opera. La creación de la Agencia Nacional de los Recursos Hídricos es una necesidad teniendo en cuenta ya una visión de la realidad de nuestro país, que incluso es observado internacionalmente. Y el funcionamiento de agencias en el mundo se dan precisamente para aquellos países que tienen condiciones de poder
evaluar y poder garantizar el uso efectivo de esta riqueza natural que es el agua, ¿verdad? Nosotros estamos en ese sentido en buenas condiciones, pero no estamos teniendo una institución que tenga la firmeza y la consistencia técnica en forma específica, de acuerdo al manejo de los recursos hídricos. En ese sentido, se está proponiendo una gestión integrada, eh, dando participación a otras instituciones ya existentes, pero tomando la conducción y el liderazgo en lo que se refiere a este tema, ¿verdad? Entonces, la necesidad surge por encima de la existencia de las instituciones. Eventualmente, como todo proceso novedoso, tendrá sus inconvenientes y estamos abiertos para escuchar, para establecer, pero sí está por encima la necesidad de que una institución lidere, oriente, gestione, realice el monitoreo, también en lo que hacía mención el técnico, en la parte de la remediación, por llamarlo así, y el uso racional, atendiendo también la necesidad de que el país necesita convertir en algo rentable el uso del agua. Entonces, como ya lo expresaran sus fundamentos al inicio de esta reunión. En consecuencia, reitero la apertura para poder adecuarnos, pero es una institución más que necesaria y estamos un poco jugando en contra del tiempo porque ya hace mucho debió de haber regido. Tiene que haber un ente que pueda regir el uso racional y creemos que esta es una herramienta para que el Estado paraguayo pueda iniciar con más firmeza en este campo. Gracias, doctor Witt. Tiene la palabra la ingeniera Brigitte, el MAC. Muchas gracias, presidente, nuevamente. Bueno, nosotros conocemos también un poco de los antecedentes del proyecto de ley. El ministro Ariel Oviedo estuvo tratando también con nosotros y algo que nos sigue preocupando del proyecto de ley es las definiciones y alcance de la misma. Tenemos funciones, o sea, se habla mucho de la racional utilización, pero no se define en qué concepto y cómo se aplicaría esa definición. Entonces, cuando se refiere al sector productivo, a nosotros nos atañen competencias y tenemos problemas en cuanto a esa interpretación y las funciones que cada una de las instituciones que van a formar parte de este consejo van a estar haciendo. Entonces nos preocupa también en la parte de lo que es regadío, utilización del agua. Nosotros estuvimos también presentes en 2 proyectos de ley que pudimos observar de Uruguay y de Chile, porque tenemos un proyecto también de financiación para el cultivo de arroz. Entonces eso es referencia a un solo cultivo. En el Chaco, por ejemplo, también tenemos utilización de agua y van diferentes tipos de cultivo. O cuando hablamos de la utilización de tajamares, fondos de recarga, aguas superficiales, aguas profundas. Entonces yo creo que quiero hacer la consulta de si podríamos enviar nuestros comentarios al correo o cómo se haría esa distribución de comentarios en cuanto a las funciones, si podemos todavía opinar al respecto y sugerir eso, de poner definiciones y alcance en cuanto a las competencias, porque nos preocupa como sector productivo. Muchísimas gracias, presidente. Yo quisiera ir respondiendo a algunos de los comentarios y de las propuestas. También adelantar el hecho de que es una ley en estudio y justamente lo que se busca en este tipo de reuniones es agrupar todas las sugerencias y comentarios que los sectores involucrados puedan aportar. Ese es el primer paso para la construcción de la gestión integrada de los recursos hídricos, que es el principio mayor de la creación de la Agencia Nacional del Agua, de los Recursos Hídricos. Quisiera, por citar,
un participante mencionó que crear una institución que regule de vuelta a las otras instituciones va a ser un motivo de mayor problemática. Justamente el principio es lo contrario. Lo que se quiere no es crear una institución que regule las demás. Lo que se quiere es crear una institución que busque el mejor entendimiento entre los usuarios e interesados en base a una planificación de los recursos hídricos. Creo que es un tema que se puede hablar y debatir durante días, ¿verdad? Pero en resumen, esa es la propuesta. Con relación a lo que mencionaba el ingeniero Silvero, hay una diferencia entre una planificación interinstitucional y el control de los impactos que pueda crear el uso de ese recurso en la cuenca. O sea, nosotros lo que hacemos es mirar un poquito más, una visión un poquito más, más general. Y concuerdo con el ingeniero Silvero en que la agencia tendría un perfil más técnico-científico. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? A nosotros nos faltan datos. Nosotros sabemos que tenemos recursos hídricos, pero no tenemos mediciones, nos falta información primaria. ¿Y cómo vamos a cuidar algo que no conocemos? Para la planificación es prioridad tener datos, saber qué tenemos, dónde está, qué calidad tiene. Y a partir de eso, generar una planificación integrada entre todos los usuarios. Aquí no hay ninguna intención de ir en contra de ningún interés de ninguna otra institución. Eso es muy importante que se pueda entender, que este órgano lo que va a buscar es ordenar la casa y generar un escenario donde todos puedan aportar según sus intereses, a lo que me lleva a la consulta de la última consulta. Mencionaba arroz. Bueno, el uso del agua dentro de una cuenca tiene que ir ligada al balance hídrico anual. Entonces, mediante el balance hídrico que nos dice a nosotros, tantos metros cúbicos puede usar tal usuario y tal usuario tantos metros cúbicos. Eso es lo que se busca para no llegar a secar los cursos de agua por la falta de una planificación. Y si no tenemos los datos de caudal y no sabemos el balance hídrico anual, no vamos a poder planificar y vamos a tener un uso irracional. O sea, no se va a prohibir el uso del agua para la producción. Lo que se busca es ver cuánto se puede. Yo creo que eso el MADES ya viene realizando en algunas cuencas. Es solamente darle, digamos que un respaldo ligado a una institución especializada en ese trabajo. Gracias, ingeniero Roce. Tiene la palabra el ingeniero Rodríguez de IGESA. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos. Bueno, para aportar un poco en relación a este proyecto de ley, ¿verdad? Estuvimos revisando en términos generales también el borrador, ¿verdad? Si bien es cierto, esto se está reactivando seguramente después de un tiempo atrás y seguramente en respuesta a tratar de normar el tema de la ley de los recursos hídricos, que como bien se dijo, ya está llevando casi 15 años de vigencia, ¿verdad? Existen algunos, dentro de la revisión que estuvimos haciendo, ¿verdad? Existen obviamente algunos puntos que nos llamaron la atención, en particular en lo que se refiere a si bien es cierto, hace rato mencionaron a los que precedieron, es una lista abierta de las instituciones. Lo que no vemos es la presencia o participación
del Ministerio de Salud. Y incluso en el borrador de la ley que enviaron, vi que existen instituciones que se duplican, como el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo. Seguramente es un error, ¿verdad? Pero la idea es también hacer partícipe a instituciones que están creadas por leyes, como por ejemplo el SENASA. Y obviamente la DIGESA, ¿verdad? Que tiene muchísima experiencia y como bien citó como una debilidad del ingeniero 12 mismo, dijo falta de informaciones, dijo. SENASA y obviamente la DIGESA tienen bastante información y sobre todo involucramiento en el tema de calidad de agua, tanto agua potable, recreativa y aguas especiales. Por lo tanto, consideramos que es importante que instituciones como la SENASA y la DIGESA estén involucradas, obviamente, ¿verdad? Para sumar y agregar valor a este proyecto de ley, ¿verdad? Ese es un punto, ¿verdad? Otro de los aspectos que estábamos viendo en cuanto a la revisión es, bueno, el perfil, ¿verdad? Del responsable de la agencia, en este caso el presidente, ¿verdad? Vemos que está muy limitado al perfil de profesionales que estarían al frente, ¿verdad? Eso, desde el punto de vista en particular y institucional, lo que sería bueno que se abra un poco más, porque existen muchos profesionales idóneos y de buena formación para el ejercicio de esa función, ¿verdad? En particular, vemos que está citado ingenieros ambientales, eventualmente ingenieros agrónomos y muy limitados otros. Sin embargo, existen otras carreras de la ingeniería que obviamente tienen la suficiente fortaleza y preparación académica y sobre todo formación y experiencia, ¿verdad? Para representar a esa agencia, ¿verdad? Como tercero, y vamos a hacer el último punto, sería el criterio de cómo se establecen las decisiones, ¿verdad? En cuanto a la formación de los números de las decisiones que se tomarán el Consejo, ¿verdad? Eso más bien sería el tercer punto, que de hecho seguramente está sujeto a revisiones y se va a estar construyendo paulatinamente con el aporte de las demás participaciones de las instituciones. Básicamente es eso lo que quería un poco aportar. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. No sé, Rodríguez tiene la palabra para... Bueno, sí, señor, sí, precisamente estas cuestiones técnicas son las que deben ser tratadas dentro de la Agencia Nacional. Así como profesionalmente lo están exponiendo, como dieron ejemplo del arroz, como dieron ejemplo de las cuencas hídricas, son precisamente las que necesitan ser tratadas científica y técnicamente dentro de una agencia para que haya una única dirección y se puedan dar decisiones a través de las experiencias de las diferentes instituciones que se encuentran afectadas en este tema. Con esto se está exponiendo de la importancia que implicaría la aprobación de este proyecto y que se pueda dar oportunidad a profesionales que puedan brindar una orientación específica en cuanto al monitoreo, control y aprovechamiento de todo el ámbito que se refiere al agua. Gracias, doctor. Tiene la palabra el ingeniero Barbosa de la Asociación Rural del Paraguay. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes, senadores, diputados y colegas. Realmente un poco preocupado, ¿verdad?, por la creación de una instancia más en el largo proceso burocrático que se tiene en la producción. Ya estamos, digamos, acostumbrados a que nos traten de
los envenenadores del país y de los que, digamos, estamos creando todo tipo de problemas al país, tanto inclusive institucionalmente, ¿verdad? Muchas organizaciones, muchos organismos internacionales y muchas ONGs, ¿verdad? Que seguramente están cumpliendo su función también para ponerse a tono con las personas, ¿verdad? Que los están manteniendo. Pero nosotros, ¿verdad? Realmente estamos preocupados de que se cree una instancia más burocrática, por un lado, porque no le vemos realmente ninguna función práctica a la creación de esto. Como muy bien dijo, disculpe que en el nombre de la ingeniera Durruti, habló del problema que va a crear al MAC. El MAC tiene todo un sistema con los arroceros, con otros organismos también, ¿verdad? El tema del agua. En la parte ganadera hay aguas también, hay usos de agua, hay definiciones, no sabemos, hasta ahora dentro de la ley de recursos hídricos, la única agua gratis, digamos, era el agua atmosférica que cae de lluvia y que uno puede captar. Y con la creación de estas cosas, al cambiar estos conceptos y al crear una nueva institución sin contar el gasto y el costo, la erogación que eso sería para el Estado, ¿verdad? En una situación tan mala, en vez de estar comprando vacunas, creo que sería más importante eso que ahora mismo crear una institución. Realmente estamos preocupados por eso, señor presidente. Ese es nada más más que nada una preocupación que un aporte al respecto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Barbosa. Tiene la palabra. Quiero decirle a todos que todas las sugerencias que quieran enviar lo pueden hacer a la dirección, a la directora de CONADERNA, la señora Liudina. Se van a recibir con muchísimo gusto y lógicamente vamos a encaminar todas las sugerencias que tengan los miembros de la comisión. Tiene la palabra el ingeniero Fariña del MADES. Hola, buenos días. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al ingeniero Doce por la presentación. Estuvimos atentamente escuchando todos los comentarios que nos precedieron de colegas profesionales, representantes institucionales. Y simplemente, presidente, lo que queremos hacer una acotación muy general. Igual que todos, estamos muy preocupados por la planificación y el manejo de los recursos hídricos del Paraguay. Para poder hacer un manejo y una planificación adecuada, tenemos que tener un presupuesto. Evidentemente, entendemos que esto es una punta de iceberg referente a la falta de presupuesto para la gestión integral de los recursos hídricos. Tenemos que mencionar que el presupuesto de la institución encargada de administrar los recursos hídricos del Paraguay y todos los recursos naturales del país tiene no más del 0,06% del presupuesto general de gasto, lo cual es insuficiente definitivamente para hacer una gestión ambiental a nivel nacional. Hay municipios inclusive que tienen mayor presupuesto que el MADES. Y evidentemente estamos muy preocupados por el reglamento de la ley de los recursos hídricos. La ley de los recursos hídricos tiene una vigencia de casi 15 años, como mencionaron, 14 años en realidad, en el 2007. A partir del 2008 se ha hecho un análisis, discusiones, audiencias encabezados por la ex Secretaría del Ambiente hasta el año 2012 y aprobado por el Consejo Nacional del Ambiente, un órgano colegiado que hoy ya no existe. Y a partir de allí presentado en varias ocasiones a través de todos los ministros del Poder Ejecutivo. Hasta hoy estamos sin reglamentación de esa ley. Son prácticamente 10 años de ida y vuelta de propuestas de reglamento al Poder Ejecutivo sin ninguna respuesta, o respuesta que tenemos que entrar a discutir con otras instituciones del sector que tienen que ver con los recursos, etcétera, etcétera. Y la preocupación principal es, presidente, que para poder planificar y manejar tenemos que conocer el recurso hídrico. Para conocer tenemos que investigar. Y la investigación requiere muchos recursos.
Hoy en día tenemos algunas cuencas prioritarias en el Ministerio del Ambiente para hacer un manejo de cuenca, y todo ese fortalecimiento y los estudios fueron realizados a través de cooperaciones extranjeras, cooperación internacional, no a través del presupuesto general de gastos, sin contar el sueldo del funcionario que sí forma parte del plantel y del Estado paraguayo. Y también recalcar que cuando hablamos de gestión integral de recursos hídricos, no podemos dejar de hablar de las tierras, de los bosques y del agua. Es un sistema completamente coordinado, completamente sistémico, asociado. Y si tenemos problemas en el bosque, tenemos problemas en la tierra y por ende en el agua. Entonces, tomamos la palabra manifestada por el ingeniero Silvero. Estamos muy interesados de que la gestión integral de los recursos hídricos vaya para adelante, fortaleciendo las instituciones. En el proyecto de ley que plantean, efectivamente, estamos de acuerdo en la conformación de un consejo colegiado, que si bien la ley de los recursos hídricos no lo establece, pero nos parece una buena estrategia para poder juntar, agrupar diferentes instituciones, diferentes sectores, para poder discutir todo el tema que tiene que ver con el sector agua y la gestión integral de los recursos hídricos. Muy general nomás, presidente, queríamos comentar, nosotros del Ministerio del Ambiente estamos abiertos para las discusiones, para los comentarios. Mencionar que hicimos inicialmente un análisis técnico en el año 2019, después de que se haya creado el Ministerio del Ambiente con mucha expectativa. Mencionar que hoy nuestro ministerio tiene el mismo recurso que la Secretaría del Ambiente, y ya hemos manifestado el presupuesto general del ministerio con relación al presupuesto general. Hay un dictamen que están elaborando la asesoría jurídica referente al sector jurídico, y que oportunamente seguramente vamos a hacer llegar también a CONADERNA esta propuesta. Muchas gracias, presidente, por darme la oportunidad, y estamos a las órdenes del MADES. Gracias, ingeniero Fariña. A usted tiene la palabra el señor Oscar Rodas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros como sociedad civil, señor presidente, ya desde hace varios años que venimos acordando con los tomadores de decisión un eje de trabajo sobre agua segura y saneamiento, donde varias organizaciones civiles promovemos la adecuada gestión y protección de los recursos hídricos en sus múltiples usos, con una política nacional adecuadamente reglamentada. En ese sentido, ya por el año 2018 habíamos un grupo de organizaciones civiles solicitado a corto plazo la reglamentación de la ley de recursos hídricos, así como se está discutiendo en este momento. También, por supuesto, en relación a la información que se menciona acá, que está necesaria completar y actualizar el balance hídrico nacional tan necesario. Y por último, también impulsamos promover la creación de reservas de agua para los diferentes ecosistemas naturales del Paraguay y la gestión participativa, efectiva y vinculante en las cuencas hídricas. Ese es nuestro pequeño aporte desde la sociedad civil. Son varias organizaciones que trabajamos esto, y también nos gustaría sugerir en estos proyectos tan importantes contar siempre en la reglamentación con espacios para grupos consultivos de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Gracias, señor Carroa. De hecho que estamos abiertos a todo eso y realmente ponemos a consideración para que todo el mundo pueda aportar. Tiene la palabra el ingeniero Gustavo González del Ministerio de Salud Pública. Hola, muy buenos días a todos. En realidad quisiera expresar mis reservas con respecto al proyecto. Hemos procedido a leerlo minuciosamente. Yo estoy en representación del Ministerio de Salud Pública y particularmente de DIGESA. La cuestión es la siguiente. Al crearse una agencia que maneje el tema de los recursos hídricos, mi preocupación es que
nuevamente no tengamos esos inconvenientes de superposición de roles y competencias con los integrantes digamos, las distintas instituciones con competencias. También señalar que en el caso que se decida crear la agencia, el comité directivo como que tendría que ser evaluado. Ya bien lo he escuchado aquí que está abierta la lista, pero si analizamos el considerando de la ley, figura aspectos de salud pública y en el comité no figura el Ministerio de Salud Pública, siendo el agua un vehículo de salud y sobre todo de vida, ¿verdad? Y por otro lado, mi preocupación va por el hecho de cómo es que se pretende un organismo con un carácter altamente técnico enfocado a cuestiones de evaluaciones técnicas, reportes, mediciones, y esas cuestiones son altamente costosas y requieren un financiamiento importante. Y como bien mencionó algún precedente en la palabra, gran parte de esos grandes estudios que se realizaron se hacen con aporte extranjero, de cooperación internacional. Y a la fecha no hay como una fluida provisión de recursos para los trabajos de monitoreo y vigilancia en materia de calidad de agua en sus distintas visiones. De allí a que estoy un poco preocupado por las circunstancias de este proyecto y sobre todo las superposiciones que se puedan dar. Por supuesto, también existen numerosos aspectos internos, aspectos reglamentarios en los articulados que aparecen en la ley, que mencionó ya un colega del Ministerio de Salud, referido al número de votos requeridos para la aprobación de medidas o de decisiones dentro del Consejo. Son aspectos que deben ser evaluados. Es decir, pareciera que con una cantidad mínima de votos ya puede ser aprobado decisiones que son bastante importantes. Entonces, esos son aspectos que deben ser evaluados con detalle en el caso de que este proyecto prosiga y exista un consenso de las instituciones en que realmente se viabilice y considerar entonces también la participación del Ministerio de Salud, que tiene organismos técnicos que se dedican al aspecto agua en diversos componentes, principalmente en el abastecimiento del agua potable a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, una institución que tiene 40 años de existencia, y a través de lo que es la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, que cuenta con un laboratorio de calidad de agua que también tiene ya muchísimos años de existencia y de trabajos en el área de calidad de agua. Un aspecto que hasta ahora es, digamos, escasamente abordado en los presupuestos de cooperación, justamente el tema de calidad de agua. Tal es así que hoy el país tiene 2 normas de calidad de agua para aplicación, ¿verdad? Y con muchas deficiencias que deben ser corregidas, ¿verdad? Entonces, quisiera destacar estos aspectos y mi preocupación sobre todo si finalmente existiera el consenso para afianzar esta agencia, que realmente resulte en una solución y no en un problema, ¿verdad? Ya tenemos ejemplos de instituciones o dependencias que se van creando y los resultados son un poco ambiguos, ¿verdad? Es decir, en teoría, cada institución mantendría sus roles, pero esta coordinaría y habría que ver cómo las cuestiones presupuestarias pueden ser manejadas. Y una preocupación grande mía en lo personal es el sector de agua y saneamiento, que también estaría incluido dentro de todo este sector y que tendría que tener una participación preponderante, ya que los desafíos para la protección de la salud están siendo, digamos, bajo ese sector prioritariamente abordados. Con esto quisiera terminar mi participación y deseándole éxitos y esperemos que